Va a haber muchos, aunque yo creo que ahí sí es distinto, no por Bartlett, sino porque él en su entrevista menciona muchas veces, Andrés Manuel López Obrador viene del PRI, pero él nos asume como, pues, o sea, pues, presidente priista sí es Ernesto Zedillo. Andrés Manuel López Obrador sí fue priista. Continuó con la política privatizadora de Carlos Salinas, vendió muchísimas empresas, todos los aeropuertos, los ferrocarriles, las carreteras, que además, en la cuestión de la carretera, a los 3 años de haber ingresado a su gobierno, esas carreteras fueron rescatadas, es decir... Sí, su argumento que era el que utilizaba de decir, la gente votó por mí, está perdiéndolo. Ya no aplica porque los números de Donald Trump, a diferencia de los de Claudia, están disminuyendo estrepitosamente, efectivamente. Pero bueno. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Panorama 360 con este análisis desde todos los ángulos. Como cada noche de miércoles, para mí es un privilegio, un honor presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión, Panorama 360, mi compañera, colega y amiga, doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, siempre un gusto poder colaborar. Gracias, doctora. Y por supuesto también, como cada miércoles, a mi compañero, colega y amigo, Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto por estar con ustedes y por supuesto agradecido por el honor de estar aquí en esta mesa. Al contrario, Pedro, muchas gracias. Gracias también, por supuesto, al equipo de producción de Panorama 360 que hace posible que cada semana pues estas imágenes y estos audios lleguen directamente hasta sus dispositivos. Gracias también a Pepe Montes y Jaime Luis Brito, conductores del espacio de ALM Noticias en el 98.1 Super NFM. Gracias por darnos pie para iniciar esta mesa. Hay varios temas en la agenda y uno de ellos tiene que ver con esta disputa, polémica. Pareciera que siempre hay un enemigo y considero que es parte de la estrategia de cualquier administración en materia de comunicación política, de estrategia política, siempre tener un enemigo enfrente a quien responsabilizar, sobre cuál generar polémica. Me parece que Andrés Manuel López Obrador fue experto en generar enemigos de su administración, de la Cuarta Transformación, y es parte del cuadernito de gobierno, ¿no? Tener un enemigo. Lo que llama la atención es que de pronto los enemigos surjan solos, ¿no? Cuando efectivamente, como decíamos antes de iniciar ese espacio de opinión, algunos de ellos, y del que vamos a hablar particularmente hoy, tiene una caja con expedientes históricos en su contra. Así que trataremos de analizar qué es lo que hay de fondo, porque el expresidente Ernesto Zedillo ha salido a cuestionar la administración de la doctora Claudia Sheinbaum y quizá para algunos electores o algunos ciudadanos, peor aún, criticar al expresidente López Obrador, y eso ha generado una polémica en ese nivel, digamos, ¿no? de diálogo mediático con la presidenta Claudia Sheinbaum y el doctor Ernesto Zedillo. Doctora, ¿qué opina de esta polémica nueva que surgió hace unos días? No hemos tenido buenos finales cada vez que el partido Morena, o en este caso el presidente, ahora la presidenta, pues no tienen algún tipo de oposición, no tienen alguna voz discordante que se encuentre en estos momentos activo, ¿no? Que esté vigente. En su momento ustedes recordarán que cuando se pensó en Andrés Manuel López Obrador y su pelea con Norma Piña, con el Poder Judicial, vaya, eso no trajo nada positivo. Sí. Esto tiene que ver pues con que la oposición se encuentra tan extinta, es inexistente en este momento, que pues entonces se tienen que generar a partir de ciertas voces, el decir ahora por parte de Claudia Sheinbaum, tenemos un enemigo, ¿no? Este es el enemigo ahora pues a partir de esta entrevista que da. Me parece que la entrevista por sí sola no habría sido relevante, sobre todo pues pensando que aparece en Letras Libres. Tuve la oportunidad de ver completa la entrevista que le hace León Krause, la segunda, porque la ha hecho en dos un medio ocasiones. Señalado por la pasada administración. Y Enrique Krause, y León Krause, y Héctor Aguilar Camino, porque pues al final sale en ese tipo de medios de comunicación, porque han sido señalados pues por la gran cantidad de contratos que se les dieron durante varios sexenios, ni siquiera sobre uno. Pero llama la atención, Pedro, que sea particularmente Ernesto Zedillo, como decíamos, con este antecedente histórico como presidente de nuestro país, que sea el que hoy se le ocurra cuestionar, digamos, que como ciudadano tiene derecho, como mexicano tiene derecho, pero no sé si con sus antecedentes tenga derecho a emitir juicios sobre una administración federal.
Por supuesto que no tiene absolutamente ningún derecho a hacer este tipo de... creo que es el menos adecuado y por supuesto no tiene derecho a hacerlo. Digo, lo que hubo, y aquí lo ponen como un escándalo, no fue un escándalo. Aquí traigo mi lista. No fue un escándalo, fueron cientos de vidas de personas que perdieron, muchos de ellos se suicidaron incluso, ante la magnitud de las deudas que alcanzaron, porque una noche se durmieron y despertaron con una deuda increíble, es decir, de pasar a deber 5,000 pesos porque habían sacado algo a crédito, estaban debiendo 30,000, 50,000 pesos, era una cosa tremendamente increíble, inaudita. En el tema financiero, el principal argumento de defensa de Zedillo, recuerdo, es que le dejaron la economía con alfileres, que Carlos Salinas le dejó colapsada. La economía al borde de no solamente la economía, la política quedó colapsada porque acababan de asesinar eso justifica, Zedillo, que no fue su responsabilidad. del PRI, parece el candidato que era del PRI, que era Luis Donaldo Colosio, fue asesinado y en un relevo, una especie de relevo, entra Ernesto Zedillo. A 30 días de que él ingresa al poder, es decir, él llega el 1 de diciembre, la noche del 1 de enero había un levantamiento armado en Chiapas. Por supuesto que le dejaron colapsada la política y la economía, pero él sabía perfectamente a lo que se enfrentaba y no puede decir que no tenía la información suficiente. Nosotros, digo lo personal, nosotros, y me refiero a grupos de corte campesino, de lucha campesina, desde 1991 habíamos detectado la presencia de personas extrañas a las comunidades que tenían rasgos militares. Incluso en un encuentro que tuvimos, hablamos de este asunto. La respuesta en aquel entonces, digamos que de la persona que hacía la mediación, porque estábamos en mesas que tenían que ver con el finiquito agrario, nos dijeron, es que se trata de los refugiados que llegaron de Guatemala y que estaban asentados en la frontera. Le dijimos, no. ¿Eran infiltrados? No, les dijimos, no es eso. Nosotros estamos en las comunidades, estamos en los ejidos y lo que hemos detectado nosotros es la posibilidad de un levantamiento armado real. Hay entrenamientos. ¿Tú la cantaste antes? Varios de los compañeros y de las organizaciones campesinas que ya sabíamos lo que estaba pasando. Y te pongo un ejemplo muy claro. En un compañero de San Pedro Xochitl, en Las Margaritas, llegamos y yo lo tenía mucho tiempo de tratar con él, habíamos estado tratando. Llegó un momento en que le dije, oye, ¿te comportas igual que mi papá? Y me dijo, ¿por qué? Es gente que está relacionada con actividades guerrilleras. ¿Te comportas igual? ¿Qué está pasando? No, Nada, exactamente. Nada, no, pues nomás. No sé de qué hablas. Y ya nada más lo único que le comenté, no uses esas botas porque esas botas no son buenas. Usa botas de plástico porque son las más adecuadas. Y eso fue todo lo que comentamos. Y a partir de ahí yo platiqué con la dirigencia nacional en aquel entonces y le dije, ya se ha vuelto muy peligroso ingresar a las comunidades de Chiapas. Pero todo esto que él señala un escándalo, no, fue una tragedia nacional, una tragedia en la que muchas personas nos despertamos con que habíamos ahorrado 10 o 20 pesitos. Bueno, yo tenía muy poca edad en aquel entonces, pero yo quisiera decirles que a pesar de mi corta edad, yo ocupaba una representación en una organización campesina en el ámbito nacional. Entonces esto me permitió a muy temprana edad estar en las comunidades y darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. Lo que a mí me parece que se quedaron cortos cuando dicen el escándalo del Fobaproa. Pues este señor lo que hizo es que los empresarios, para que la gente lo entienda con rapidez, los empresarios hicieron una apuesta en la bolsa de valores. Uh-huh. Pero ¿saben qué? No pagaron su apuesta. La pagamos nosotros, los mexicanos. La seguimos pagando. Y no solamente fue el único escándalo. Continuó con la política privatizadora de Carlos Salinas. Vendió muchísimas empresas, todos los aeropuertos, los ferrocarriles, las carreteras, que además, la cuestión de la carretera, a los 3 años de haber ingresado a su gobierno, uh-huh, esas carreteras fueron rescatadas. Es decir, los empresarios no pudieron tener mejor periodo, o malos empresarios no pudieron tener mejor periodo que el de Ernesto Zedillo. ¿Por qué? Porque les entregaron las carreteras casi regaladas. Y después salieron y dijeron, ¿saben qué? No les dieron mantenimiento. No es negocio, claro. Ya quebramos. No te preocupes, papacito. Mira, no solamente te devuelvo en lo que gastaste. Además, ahí te va una lana para que no sufras más, para que no llores.
De ese tamaño es el escándalo de Ernesto Zedillo. Por supuesto que no tiene calidad moral, pero también voy a decir otra cosa. Yo creo que si evaluáramos y pusiéramos en una balanza las decisiones que ha tomado la presidenta Claudia Sheinbaum, la mayoría, yo diría el 80% han sido buenas, pero hay un 20% que todavía nos deja un sabor amargo. Y ese 80% tiene que ver con decisiones que ha estado tomando a la luz de la popularidad y que las tiene que tomar sí o sí. Porque la inseguridad en México no puede continuar. Es un señalamiento que han hecho los Estados Unidos principalmente, pero también la comunidad internacional ha estado insistiendo en que México, y así como cuando salimos así nos tratan, México está exportando muchísima inseguridad y muchísimo tráfico de drogas y no podemos seguir vendiendo esa imagen y siendo los causantes también pues de tragedias en otros países. Creo que tenemos que reflexionar al interior de qué es lo que estamos haciendo y decisiones que no van a ser populares, pero que deben ser necesarias, deben de empezar a tomar en esta administración. Nadie está diciendo que la administración de Claudia Sheinbaum sea 100% buena, pero por supuesto, cuando se comparan estas dos administraciones hay elementos importantes. Vamos a cerrar este tema en breve. Vamos a hacer esta pausa comercial en el 98.1 Super en FM, pero regresamos en breve con más análisis y debate en Panorama 360. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. Gracias por continuar con nosotros en Panorama 360 con este análisis desde todos los ángulos. Estamos platicando de esta disputa mediática, porque me parece que ahí se va a quedar, no va a trascender en nada más, entre el expresidente Ernesto Zedillo y la presidenta Claudia Sheinbaum. Y me parece que quien sale beneficiada de esta polémica, sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, es la doctora Claudia Sheinbaum, que pues de pronto de tener mañaneras como muy planas en términos de ruido, de escándalo, de estridencia, pues esto le pone un poquito de pimienta. Digamos que eran constantes, ¿no? Trump, las elecciones del Poder Judicial, o sea, ya no había tanta Sí, ya estaba diferencia. muy plano, ¿no? Y esto le vino a colocar el sal y pimienta a este ejercicio de comunicación de la Presidencia de la República que continúa el gobierno de Claudia Sheinbaum, después del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y quien sí sale perdiendo me parece es Ernesto Zedillo, que como ha dicho Pedro, me parece que en la historia de este país ya no tiene mucho que perder, salvo que algunas de estas cuestiones, y me parece que si hubiera justicia en este país, y derivado de lo que ha expresado la expresidenta y de lo que popularmente conocemos los mexicanos del gobierno de Ernesto Zedillo, ojalá, si es que jurídicamente aún se puede, pues alguno de estos temas pudiera trascender justamente a la parte jurídica, y una especie de enjuiciamiento popular, público, como estos ejercicios que ha propuesto Javier Sicilia, pero me parece que ni a esos niveles va a llegar. Simplemente se habla de irregularidades, de presunción de delitos, y se pasa la página. Y me parece que los mexicanos merecemos más que eso. Fíjate que yo no creería que tiene mucho más que perder. Yo creo que de por sí, pues, no es como que esté en la alta estima de las mexicanas y los mexicanos, ¿no? Claro. Comentaba yo hace un rato acerca justo de los temas de popularidad. En el caso de la encuestadora de las Teras Demotecnia, que, ojo, voy a hacer como un énfasis en que, bueno, es una encuestadora que ha acompañado en todas las elecciones a Morena en los estados y demás, es una de sus encuestadoras, digamos, elegidas constantemente para hacer esos ejercicios. Llama la atención que justo estuvieron evaluando durante esta semana el tema de Ernesto Zedillo. O sea, tal la relevancia vaya a partir que le da a la presidenta, que entonces, bueno, pues hasta encuestas sacaron al respecto, ¿no? Y en donde Ernesto Zedillo aparece con un 23% de opinión positiva, 23%. O sea, estamos hablando, de hecho, la única persona que está aprobada de todos los expresidentes Pues, medidos a partir de Salinas de Gortari, no, el único que está aprobado es López Obrador. López Obrador tiene 67%. Claro. De ahí en fuera, no, todos están abajo. Todos están deja abajo. Abajo de 50, abajo de 30. Yo te voy a decir una cosa que sí puedo confirmar, y es que a Zedillo ni en la escuela en la que egresó lo quieren. Y esto te digo porque tengo familiares que son catedráticos en la Escuela Superior de Economía. Hoy se habla de que maltrataba a sus empleados, de que era grosero, de que era... Pero eso es lo de menos. Yo creo que el asunto de fondo sí es pues volver a observar asuntos como la matanza de Acteal, que me parece es lo que Blancas, principalmente tendría que investigarse. Esas cosas, por supuesto que no puedes hablar de un presidente que fue democratizador. No es lo mismo
Que tú, o sea, vaya, fue el presidente de la Yo creo que es transición, nada más. el único plus que podríamos Muy ver. cuestionado en La su forma de transición. arribar, porque arribó después de un asesinato, del asesinato de quien Sí, se iba a ser cuestionó el su llegada a candidato. la candidatura, ¿no? Pero no solo eso, yo destacaría solamente eso de que no es que él haya promovido, más bien no estorbó demasiado para que se llevara a cabo la transición. Y además con Vicente tenía Fox. uno de sus peores enemigos, pues era su antecesor, ¿no? Carlos Salinas de Gortari. O sea, dentro del mismo PRI. De hecho, me parece que eso también resulta interesante. O sea, sale él, pero no sale con nadie más. Nadie más le acompaña, incluso los mismos priistas. Tampoco es que necesite el apoyo, porque pues ni modo que te ayude, que Alito Moreno haga algún tipo de pronunciamiento, ¿no? O Eso Bartlett, también que es ya no está en importante. esa línea, en esa Sí, alineación. No, claro, va a haber muchos. Aunque yo creo que ahí sí es distinto, no por Bartlett, sino porque él en su entrevista menciona muchas veces, Andrés Manuel López Obrador viene del PRI. Pero él nos asume como, pues, presidente priista sí es Ernesto Zedillo. Andrés Manuel López Obrador sí fue priista, porque era el único partido que existía. O sea, también seamos muy claros en eso, ¿no? También las desapariciones de personas militantes de izquierda, creo que ese también es pues uno de los temas que se tiene que resaltar. Y sobre todo, cuando habla del Poder Judicial, pareciera entonces que él creó una gran reforma, ¿no? Y que él fue el que puso las columnas para lo que tuvimos posteriormente en el Poder Judicial. No, la reforma de Ernesto Zedillo pues fue desaparecer de un plumazo lo que había en la Suprema Corte, bajar de 22 ministros a 11, e incluso si nos remontamos a aquel tiempo, porque pues además por dedazo llegaron los ministros en ese momento, ¿no? Continuando dos de ellos. Entonces, si nosotros nos remontamos a esos años, incluso el mismo Ignacio Burboa dijo, no, esa reforma no está bien hecha, No, y no siendo una reforma, persona un poco más del ala prista, ¿no? Ideológicamente pensaríamos, pero él mismo dijo, no se está haciendo bien porque es una reforma que está siendo autoritaria. Entonces, eso no se puede dejar de lado. Tú haces hoy una crítica sobre la reforma que se tiene al Poder Judicial, tiene muchas cosas que mejorar, pero no puedes decir que el hecho de que la gente vaya a tomar la decisión o de que se cuente o se haya podido dar el plan C por la mayoría que tiene Morena, pues es ir en contra de la democracia, porque al final sí está respaldándose Claudia Sheinbaum con su gobierno en la inmensa mayoría del país en cuanto a la aprobación que tiene y la posibilidad de que entonces Morena pues se quedara con la mayoría de los legisladores. Yo nada más quiero decir, como acotación, para cambiar de tema a la agenda local, que ese mismo argumento, doctora, desde mi punto de vista, tendría que aplicar, y sé que no es que no se haga, en el análisis de lo que pasa en Estados Unidos, porque el argumento de Donald Trump, y perdón que me vaya y cruce la frontera, aquí sí lo puedo hacer aunque sea en el discurso, es que también las decisiones de Donald Trump, aunque cada vez menos, porque entiendo que ya viene un declive en su aprobación, allá sí está bajando, su argumento... Bajando estrepitosamente en muy poco tiempo. Sí, su argumento que era el que utilizaba de decir, la gente votó por mí, está perdiéndolo. Ya no aplica porque los números de Donald Trump, a diferencia de los de Claudia, están disminuyendo estrepitosamente, efectivamente. Pero bueno, el argumento también de aquel presidente es decir, yo aplico esto y estoy en contra de todos estos elementos que aquí condenamos, en temas de migración, y de intervencionismo particularmente, es que tiene el aval del pueblo de Estados Unidos, pero ya lo está perdiendo, ¿no? Oye, ¿puedo hacer una acotación rápida? He escuchado en diferentes análisis que asimilan o tratan de asemejar el tema del Fobaproa y la deuda que representó para todos nosotros, para muchas generaciones, con el tema de la deuda respecto a los megaproyectos de Andrés Manuel López Obrador. Me parece que no se puede comparar porque en el caso de los megaproyectos es algo tangible, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tardar el Tren Maya en despegar? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Dos Bocas. ¿Cuánto tiempo va a tardar el corredor transísmico? Pero vaya, son cosas que se hicieron pensando en que puede haber ciertas mejoras para ciertas regiones y demás. En el caso del Fobaproa, pues estás hablando de un rescate, ¿no? O sea, no es de algo... particulares. Exactamente, de particulares. No me parece por ningún motivo que pueda ser equiparable una cosa con la otra. Claro, sí, entiendo el punto. Aunque sí hay temas, acaba de haber una actualización de Dos Bocas que ya elevó nuevamente el costo de construcción. Pero por lo pronto se va Donald, bueno, o más dicho, bajan sus
su popularidad de Donald Trump, pero el odio que sembró en el mundo ya está haciendo efecto, ¿no? Estamos viendo cómo de repente ya la India está bombardeando Pakistán, está bombardeando Yemen, ¿estoy lo correcto? Bombardea el aeropuerto de Israel en Gaza también está anunciando un incremento. Cómo se incrementó la ofensiva en Ucrania, es decir, ya ojalá y los ciudadanos norteamericanos empezaran a reaccionar más rápidamente y a voltear a ver qué hace su política. Luego dicen, ¿por qué tanto odio contra los americanos? Bueno, pues que volteen a ver su política internacional. Claro. Entonces, cuando volteen a ver su política internacional podrán entender por qué la gente hay tanto repudio en los países hacia los Estados Unidos. Oye, tocaste el tema rápido, lo metí yo de Donald Trump. Esta imagen que subió la cuenta oficial de la Casa Blanca y entiendo que él retuiteó o reposteó de él creado con inteligencia artificial con el atuendo de papa y que lo compartió y que tras una ola internacional de críticas recientemente salió a decir que él desconocía la imagen y que solo se la habían compartido. Me parece que también es un acto bastante cobarde en términos de comunicación mediática el subir algo y luego decir, no, yo no fui responsable de eso cuando tú lo avalaste, ¿no? Pero bueno, es Donald Trump. Oye, yo también quiero hacer una acotación porque cuando dicen es que Andrés Manuel, y no lo defiende Andrés Manuel, perteneció al PRI, sí, pero perteneció a un PRI con una característica completamente diferente a lo que hoy conocemos. Revolucionario institucional. Exactamente. Y viene él de una estirpe de gobernadores socialistas dentro del PRI. Es decir, Carlos Alberto Madrazo es parte de esta formación de gobernadores del sureste mexicano que pertenecían a un partido socialista y que deciden formar parte del PNR. Y digamos que hay una tradición de los gobernadores de la península yucateca y del sureste mexicano con una tradición muy cercana a la gente. Es decir, ahí habría que ver qué tipo de PRI, claro, a qué tipo de PRI perteneció. Y cuando él se dio cuenta que ya no había ese PRI, porque además Carlos Alberto Madrazo, con quien trabajó, entiendo, Andrés Manuel López Obrador, es asesinado en las mismas condiciones o en la misma situación o circunstancias políticas que Luis Donaldo Colosio. Ok, pues ahí está el análisis. Y pasando de este tema nacional a uno local, uno que a mí me da mucho gusto poder comentar, porque nuevamente desde mi punto de vista me parece que está dando resultados y que hay una intención, espero que que se pueda medir puntualmente y que con la creación de los nuevos elementos que está planteando este gobierno de Morelos, haya elementos tangibles, estadísticas fiables que comprueben que efectivamente está dando resultados una estrategia. Y hablo de la estrategia en materia de turismo. El gobierno del estado se participó en el Tianguis Turístico 2025 allá en Baja California, en Rosarito y también en San Diego, por primera vez un tianguis binacional. Y me tocó la fortuna de poder cubrir este evento. No tengo coberturas anteriores para poder comparar cómo se desenvuelve una autoridad en estos escenarios. Lo único que tengo de referencia para poder plantear aquí en la mesa es lo que vi en esta cobertura de la participación del gobierno de Margarita González Arabia en el Tianguis Turístico. Y es destacable, me gusta que no fueron a hacer turismo político. No. Por lo menos no en el horario en el que nos tocó estar allí. Yo no sé si en algún momento salían a divertirse, no sé, cada que está en el ánimo de sus responsabilidades, pienso que no, pero que efectivamente la inversión que se requiere para participar en un tianguis turístico, uno, se vea reflejada en el sitio. Hemos visto, no sé si de Morelos, pero en otras administraciones, incluso del propio país, cuando son cuestionados porque van a participar en un tianguis turístico y prácticamente lo que ponen es una mesa con una pancarta atrás y con eso justifican la participación en un evento de esta magnitud. Aquí no, aquí lo que pude ver fue un stand de Morelos moderno que demuestra, que exhibe lo que está planteando este gobierno, que son los elementos culturales de comunidades en materia turística. Y bueno, cierro mi planteamiento diciendo que a mí me da gusto ver que cuando te presentan los resultados, insisto, todavía sin el observatorio turístico, que es el que va a medir ya puntualmente los resultados en materia turística, las visitas y demás, las derramas económicas, nos puedan dar estos números, citas, agendas, contratos, convenios más bien, que se generan con otros estados y que están volteando a ver entidades del país como Ciudad de México, como Michoacán, a Morelos
para invitarlo a participar en sus respectivos eventos turísticos y culturales. Me parece que eso habla bien de lo que se está haciendo y creo que quien tiene la última palabra o la mejor opinión en esos términos son los turisteros, los prestadores de servicio, los restauranteros, la gente que vende incluso globos o elotes en el centro de Cuernavaca. Esperemos que también en el tema de comercio en las zonas turísticas de nuestro estado haya puntual atención y que vaya acorde a una estrategia estatal en materia de turismo y que también los ayuntamientos se encarguen de mejorar las condiciones turísticas de sus municipios, ¿no? Entonces, me parece que la última palabra la tienen ellos, hoteleros. 80% de ocupación turística en este fin de semana. Me parece grandioso. O sea, desde mi punto de vista, la estrategia está dando resultados, doctor. Era muy necesario, ¿no? Que se pudiera pensar en el estado de Morelos con una cara distinta a nivel nacional y creo que sí se empieza a lograr, ¿no? Al menos en algo muy importante, y voy a retomar un poquito la carta de la doctora Claudia Sheinbaum, que pues a partir de la reunión de morenistas que se tuvo la semana pasada, ¿no? En donde justo habla acerca de no hacer turismo legislativo, acerca de pues la justa medianía, todo esto que sabemos. Consejo. Exacto. Me parece que es muy importante, y tú lo dices bien, en el caso de turismo se tiene que hacer mucho. ¿Y cómo se hace? Pues yendo, por supuesto, a los lugares, intercambiando experiencias, generando estrategias. Y un punto muy importante que resalto es el tema de la capacitación, porque ha habido tantos años en donde Morelos pues dejó por temas de inseguridad, por diferentes cosas, de recibir turismo, que sí pareciera que en algunos casos... ¿Se nos olvidó cómo hacerlo? Exactamente, ¿no? Porque es muy claro que hay lugares que pues viven del turismo, Quintana Roo sin duda pues es un ejemplo, y que la atención es muy profesional, ¿no? O sea, es muy extraño que tú te encuentres con una mala experiencia en la Riviera Maya, desde la persona que está manejando el autobús, desde las personas que te encuentras a lo mejor vendiendo sus productos en la calle. Te bajas del avión todo. y lo primero que te ofrecen al llegar al autobús es un trago de tequila. Y dices, yo ya me estoy relajando. Gracias, México. Gracias. Pero es justo entender todo lo que representa, porque el turismo impacta en todo, ¿no? Así es. O sea, la persona, me acuerdo mucho, ¿se acuerdan aquel alcalde en Guanajuato? En algunos municipios, ya no me acuerdo en cuál, pero que pues hablaba de que no le gustaban las personas que llegaban de un solo día. No es que las personas que llegan de un solo día también van a generar una derrama económica, ¿no? Desde que ponen un pie en el lugar. Precisamente a partir de los negocios locales, a partir de que pasas a algún lugar a comer. O sea, es muy importante que sí podamos generar ese proceso de capacitación, no solo en los hoteles, sino en general en todos los lugares que potencialmente tienen turistas. Sí ha sido muy agradable ver que las personas están regresando y retomo lo que tú dices porque es muy importante. Ahora el asunto es que los municipios también se comprometan. No podemos hablar de avanzar si en la infraestructura tenemos tantos problemas, ¿no? Si Cuernavaca está lleno de baches y todavía no llegamos a las lluvias, eso no se ve bien, ¿no? Las casas de descanso en Cuernavaca llenas de calles que tienen demasiados baches, problemas de alumbrado público. El centro de Cuernavaca, que no es posible que en una reelección no tenga una sola luminaria. O sea, ese tipo de cosas sí debe comprometer a los alcaldes, ¿no? Y pensando, por supuesto, en el municipio de Tepoztlán también, ¿no? Seguimos con algunos problemas que seguramente se han percatado, pues sigue el tema de los incendios. Entonces, pues hay que continuar en eso. Ya lo he mencionado otras veces, se habla acerca del aeropuerto, sí, pero ¿cuál es la infraestructura que tiene Temisco, que tiene Xochitepec? O sea, tiene que seguirse avanzando en todos estos temas de servicios municipales. Si esto se apuntala, entonces pues vamos a tener, como dice Daniel Altafi, por supuesto, buenos resultados que sean además medibles. Me parece interesante que hayan llevado o que se haya hecho una convocatoria mucho más abierta para decir, vean cómo sí se tiene que trabajar, vean cómo sí se fortalecen las relaciones con otros estados y sobre todo cómo los empieza a liderar al grado de, bueno, pues tener ahora un foro mundial de gastronomía, ¿no? Esas miradas sí las necesitamos mucho en el estado de Morelos para que podamos generar pues una mayor inversión, un crecimiento, ese que hace muchos años no hemos tenido y esa es una realidad. Claro, algo que me llama la atención y que celebro también. Yo tengo, en temas de periodista, fuente, pues diferencias respecto de opinión y de análisis respecto a lo que está haciendo Tepoztlán y el alcalde Perseo, por ejemplo, ¿no? También en Xochitepec, me parece que Chalo, le dicen al alcalde, tiene deficiencias en su administración, son opiniones como ciudadano y como periodista,
Pero y es municipio, ambos son pues pueblos mágicos. Pueblos mágicos. Pero me llama la atención y me parece positivo el esfuerzo que hace el gobierno del estado, el gobierno de Margarita González Arabia. Ya quedará efectivamente en manos de los alcaldes aprovecharla o no, pero que no toma en cuenta elementos partidistas electoreros como lamentablemente lo habíamos visto en administraciones pasadas, en la de Cuauhtémoc Blanco, en la de Graco Ramírez, quizá hasta la de Marco Adame un poco. No tengo presente en este momento diferencias entre el Ejecutivo y los municipios, pero seguramente las había. Y hoy la convocatoria que hace el gobierno del estado para participar en el Tianguis, pues incluye la participación de al menos estos 2 alcaldes de pueblos mágicos. Al de Xochitepec sí lo vi en los eventos, al de Tepoztlán no lo vi en ningún momento, sé que por allá andaba, yo no lo vi a su secretaria de Turismo, pero me parece que esta política que está impulsando la gobernadora y su equipo, que hemos dicho de campo, de territorio, de no descansar, de estar todos los días duro y dale con el tema de la administración pública en territorio, pues que los alcaldes, la aprovechen, se suban al mismo y que no vayan a hacer efectivamente esto que señalaba la presidenta en sus recomendaciones, pues turismo burocrático, ¿no? O sea, burocrático, te subes en el tren del tianguis turístico y ya fuiste a pasear. Voy a comentar algo que vimos. El costo de acceso al tianguis turístico tiene un precio. La gente, los prestadores de servicio y funcionarios que quieran participar tienen que pagar. Yo entiendo que el pago era de $400 por entrar, $40. Por tener un stand. Por entrar. Por entrar. Si tú quieres desplegar una pancartita así que diga Zacualpan de Milpas, la pagas. Entiendo que había un pasillo en un cruce de 2 áreas que decía bienvenido a Querétaro, que ese tuvo un costo millonario. Querétaro tuvo que pagar, entiendo, extraoficialmente $1 millón por poner ahí su marca. Eso es el tianguis turístico. Bueno, nos encontramos casualmente en las inmediaciones del stand de Morelos al director de turismo de Cuautla y el señor sin gafete. El señor nos contó, el funcionario, no recuerdo su nombre, que por fortuna pudo colarse al tianguis sin gafete, sin pagar ese costo porque no lo tenía presupuestado. Entiendo que se coló ahí con la comitiva de la gobernadora, pasaron en bola, no lo vieron y adentro él estaba con una pancartita promocionando los balnearios y los atractivos turísticos de Cuautla. Me gustó que tuviera esa actitud, que como cualquier empresario... A lo que vas. A lo que va. Lo contrataron para que promoviera Cuautla y eso fue lo que hizo. Y él estaba buscando, él no tenía derecho a acceso, digamos, y perdón si lo estoy quemando, a lo mejor le van a llegar por ahí su cobro vía una factura municipal, ¿no? Pero la actitud que nos dijo, y él estaba emocionado por estar allí y hablando, no, ahorita tengo ya una reunión con tal municipio, tal estado, con tal stand, tengo 3 citas, y estaba muy contento de estar haciendo evidentemente lo que le gusta, que es promocionar su municipio, ¿no? Esa es alguien que se siente orgulloso del lugar en el que viene. No puedes vender algo si no estás convencido de que es un buen producto. Y tampoco si no lo conoces. Y si no lo conoces, que ya hemos hablado acá, que Pedro, le hemos visto, y no voy a decir su nombre solo por respeto y por educación, que estaba aprovechando las probaditas de lo que había ahí como en No vas a estar hablando mal de Shelka. Entonces no te lo voy a permitir. Disfrutando la estancia. Qué bueno que lo hagan, pero me parece que estos espacios hay que sacarles el máximo provecho y me parece que el gobierno del estado, con conocimiento de causa y con la experiencia de la gobernadora en materia de turismo y del secretario Daniel Altafi, también venido del tema empresarial de turismo, saben cómo se tiene que hacer y espero de verdad de corazón cómo se tiene que hacer, eso de resultados. Y que independientemente de los temas de seguridad y políticos, que pareciera que el gobierno en el tema político lo que hace es, a mí no me interesa el tema político, saquemos adelante esto, pero que sean correspondientes las otras autoridades, que particularmente son los municipios, los empresarios, que también efectivamente se capaciten, porque de qué sirve que convoques a 100 y que los convenzas de venir como Poder Ejecutivo y que cuando lleguen al restaurante en Morelos te atiendan con mala cara o con alimentos mal preparados, pues no regresas. Es una tarea, me parece, de todos. Mira, fíjate que hay cosas que de verdad nos deberían de sorprender de lo que hay tan solo en Cuernavaca. Sí. Tan solo en Cuernavaca, de verdad. Ya tenemos ruta de los conventos. No se necesita salir de Cuernavaca para maravillarse de la ciudad que tenemos. El problema es ese. Y yo creo que ayer cuando la gobernadora mencionó es que necesitamos quien explique. Es maravilloso. Fíjate que a mí, por lo chorero que soy, unas amigas... Vivimos eso. Unas amigas me dijeron, oye, ¿tú qué sabes de la pirámide de Teopanzolco?
¿por qué no vamos y nos explicas? Y yo dije, No se diga más. tengo un chismito que contarles, pero como me gusta platicárselos así como chismito, ligerón el asunto, pues de repente como que se les hace más agradable. ¿No sabes qué? Es que los mexicas fueron como Stevie Jobs. O sea, ellos llegaron y de todos lados se robaron lo mejor. El mejor conocimiento, las mejores estructuras. Y se cree que de la arquitectura que vieron aquí de los tlahuicas, dijeron, oye, estos cuates la arman chido, hacen bonitas casas y bonitos edificios. Me gustaría tener uno así, ya sabes en dónde. En el terreno. En el terreno que nos vamos a agandallar, porque cuando llegaron ya había 3 más ahí ocupando. Dijeron, pues hay que abrirlos, ¿no? Y llegaron y abrieron y instalaron Tenochtitlan y después invadieron y fueron como las cucarachas, o sea, dominaron todo. Pero, ¿de dónde sacan esa idea de construcción? La sacan básicamente, o se cree que la sacan de Morelos, de los tlahuicas. Y la mejor prueba es que después de este derrumbe que hubo en el sismo del 19, lograron ver que había a la profundidad una pirámide muy, muy antigua, incluso más antigua que las pirámides de Teotihuacán, y que de ahí necesariamente sacaron la estructura idéntica a la que tiene, como lo que conocemos hoy en Teopanzolco. También sería muy aburrido decirles a los chavos, es que miren qué bonito. Y dicen, no, pues es pura piedra. Sí, güey, permíteme que te diga una cosa. Esto que estás viendo es una ruina, un vestigio arqueológico. No tenían malos gustos, no creas que les gustaba vivir así nada más en piedras. No, esto estaba tapizado y tenía unos colores maravillosos, maravillosos. Hay todavía unas partes, unas piedras que parece que las mancharon en la entrada de color verde. Es el verde original que tenía las estructuras. Y después, frente a este edificio, que era donde estaba el machuchón, el mandamás, bueno, pues enfrente de él hay 3 otros edificios que no eran nada más las esplanadas. Había unas especies de cuescomate, chozas, cabañas armadas que representaban a Tláhuac. Todo esto y más, si alguien te lo explicara cuando vas a visitar uno de estos sitios, si alguien te dijera, mira, aquí en Acapancingo, en esa habitación, Maximiliano se reunía con 2 generales muy guapetones, pero con 3 negros. Y se encerraban a discutir estrategias. Y una vez llegó Carlota y les dijo, ¿puedo? Sí, dijeron, no, espérate, 5 minutitos, salimos. Salen de aquí. Esos tipos de, pues son chismitos y escándalos. Te van explicando y les puedes ir dejando 1 o 2, 3 fechas de la riqueza cultural que tenemos, de por qué ocurrió a esto aquí, pero por qué estos esto edificios. requiere capacitación. Sí, es que justo, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando en el sexenio de Marco Adame hubo un programa de los vigías que hacían estas narraciones en Tepoztlán? Esas son de las cosas que desafortunadamente se perdieron, porque hubo todo un proceso de capacitación de chavos y chavas, y entonces pues ellos hacían este tipo de recorridos. Definitivamente, si tú te metes a cualquier plataforma de turismo, ¿no? Civitatis, GuruWalk, los free tours no hay en Cuernavaca y tampoco en los municipios. Lo que sí hay entonces, en Puebla. Es muy importante. En Puebla te la narran así. Pero no hay, porque seguramente también pues no hay demanda. Entonces sí es muy importante el que hoy que estamos retomando y que es algo que sí está llegando, que estás viendo todos los fines de semana, que el camioncito turístico, ¿no? que pasa como 3 veces en el día los fines de semana, pues justo esté acompañado, por supuesto, no solamente como de una grabación, no, que haya esa posibilidad, que te entusiasmen, exacto, que haya interacción, que te entusiasmes en el lugar que estás, porque al final la publicidad de boca en boca es sumamente importante, claro, ¿no? Y esas personas que llegaron y van y cuentan a su familia en Ciudad de México o en cualquier otro estado, pues entonces hará que la gente voltee mucho más al estado de Morelos. Así es, y sobre todo porque fíjate, yo por ejemplo no sabía que Teopanzolco había estado como una especie de cerrito, y todo el mundo decía el cerrito de no sé qué, del diablo. Ya del diablo. La pirámide. Y resulta que en la revolución hay un combate ahí, le pegan un bombazo y sópatelas, descubren que hay una pirámide, un cañonazo. Y le decían el cerro del diablo porque al lado, en esa pirámide hubo una gran masacre en aquel momento, y la tradición oral seguía diciendo, ahí hay muchos cuerpos, pero es que en ese entonces había esta tradición del sacrificio y conocían ese pozo como el pozo del diablo. Pero así le decían los conquistadores. Para los tlahuicas no era eso. Y
Además, es maravilloso porque te señala la evolución de la idiosincrasia prehispánica. Tezcatlipoca, que es la parte oscura de nuestra civilización. Tlaloc, que son los dioses vivos. Y al final Quetzalcóatl, que es la iluminación, dejar de cometer actos de barbarie en contra de la población por parte de los gobiernos que en aquel entonces se dieron yo insisto, cuando te explican todo esto, cuando te explican por qué la catedral, pero sin tapujos, sin tratar tampoco de decir ayer, me sorprende el Chino Olivera, dice, es que no fue así. Sí, pero cuenta el chisme completo. O sea, no tengas miedo. O sea, ya se fueron. Los agustinos ya no existen. Los corrieron de Ocuituco porque eran mala onda, eran pasados de lanza con los indígenas. Y llega Torquemada con la Santa Inquisición y le dice, alto, a volar de aquí de México porque no se pueden hacer esas barbaries. Cuando te lo cuentan así, entiendes la maravillosa cultura que tenemos, que hay que preservar, y todo lo que podemos narrar, no solamente de los edificios que hoy son patrimonio de la humanidad, sino de todos aquellos, los 20 edificios coloniales que hay en el estado de Morelos. Pues allí está el tema del turismo. Como verán, como morelenses nos interesa mucho, por supuesto, porque tenemos conocidos, familiares, amigos que viven del turismo. Oye, yo tengo una petición ahí. Es un mecanismo, ¿no? para reactivar la economía y seguramente también la seguridad. El tema de la iluminación que decías un rato en general en las calles, pero también en los monumentos históricos, ¿no? Sí. Iluminar la iglesia neogótica que tenemos en Cuernavaca, que es la iglesia San José del Calvario, sería fenomenal, porque además es la calle muy bonita, donde está el restaurante famoso. Ya ¿no? Gastamos en arreglarla. Exacto, pues entonces que culmine la calle con esa iglesia, ¿no? La catedral, pues entiendo, es cara la luz, pero pues no se puede apagar a las 10 de la noche. Debería haber esa posibilidad. Pero ya hay muchos de tenis. Ya hay muchos. Es muy importante que los monumentos la iluminación ha mejorado muchísimo y ya no es tan cara como antes. Con LEDs, claro. Con ilusiones. Sí, ver posibilidades. Ahí están los ¿no? planteamientos. Muchas Palacio gracias. De Cortés. Además, Palacio de Cortés, que ojalá tuviera siempre el mapping, ¿no? Doctora, un comentario final, se nos acabó el tiempo. Bueno, yo retomaría el caso del Consejo de Morena. Creo que fue muy importante el tema de la carta, ¿no? El poner orden. Hoy, Morena, pues hay demasiadas personas que quieren estar dentro de Morena y que no necesariamente pues están con los principios López Obradoristas. Creo que el generar esta reunión y que se leyera la carta en donde pues le tiraba pedradas a muchos, y muchos con posibilidades de seguir avanzando dentro de Morena, fue muy importante eso. Y pues ahora el asunto es que realmente gente como Monreal, los que están en contra del tema del nepotismo, ¿no? Que se legisle, pues entonces sí se mantenga esa disciplina que tiene que tener este instituto político. Gracias, doctora. Pedro. No lo tocamos, pero el tema de las placas, de verdad yo estoy sorprendido. Creo que estos dos jóvenes, tanto Jorge Barrera Toledo, que es secretario de Movilidad y Transporte, como Samuel Mejía, quien es nuestro amigo, Samuel Rivera, perdón, Muciño. Decir que estoy sorprendido de verdad por lo que están haciendo en esta secretaría. Te atienden los domingos, puedes hacer las citas, ya no necesitas hablar a nadie que te haga el parito. ¿Cuánto tiempo tardaste por tus placas? El día de hoy, en recoger mis placas, tardé 2 minutos, desde que haces contacto con la primera persona hasta que te la entregan. De hecho, frente al lugar en donde me iban a entregarla, tardé 45 segundos. Nada más me dijeron, ¿quién eres? Aquí están los documentos. Aquí está tu placa. Que Dios te bendiga. No cometas infracciones ni te estaciones en lugares prohibidos. Ya era justo y necesario. Era justo y necesario. Eran muchos años. Muchas gracias, pues muchos años, 12 años, 20 años. Gracias, Pedro, gracias, doctora. Gracias. Gracias al equipo de producción. Mi comentario final nada más es que esta carta, me parece, y lo celebro, tiene dedicatoria, y qué bueno que la acoten de esta manera, porque de pronto si uno hace corajes por lo que ve en las noticias, Andrea Chávez con esta campaña hiper adelantada, ya después se nos acabó el tiempo, platicaremos de quién, si se tiene derecho o no a hablar de campañas adelantadas, ¿no? Pero bueno, gracias a todos el equipo de producción por ayudarnos, por permitirnos que estas imágenes y este video lleguen directamente a sus dispositivos. Gracias a ustedes, sobre todo, por escucharnos, por escuchar estas opiniones aquí en Panorama 360. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.